Bueno, excelente, muchas gracias a todos. Aquí estamos hoy con Alfonso Chinchilla. Tenemos un gran invitado. Estamos haciendo realmente un primer experimento aquí en Digare. Los experimentos que nos cuadra estar haciendo aquí, diferentes creaciones que estamos haciendo. Hemos tenido varios live con los famosos Cam, ¿verdad? No, hasta ahora vamos a dejar. Hemos tenido un montón de live ahí, hemos estado dándole un montón de vueltas a diferentes cosas. Y ahora estamos haciendo pequeñas pruebas de formato que queremos seguir haciendo, como traer gente de la industria de la música, que sentimos que está haciendo falta un poco de apoyo por todo lado. Y bueno, del lado de Igari lo que estamos tratando es pues darle una ventana a las diferentes personas, a los diferentes músicos, sonidistas, productores, o sea, el que se quiera acercar aquí y quiera hablar un poco de su experiencia, de lo que están haciendo, cómo llegaron a donde están. Y bueno, definitivamente tu recomendación vino del famoso Bro, que lo conocen también muchísima gente. Aquí lo conocemos como el Bro. El bro. El Sí. Bro, así, man. Entonces puedes decirle ahí en Delirarte, que el famoso Bro. Entonces, ma, con esa introducción, simplemente que hables un poquito, ma, que nos contes qué sos, qué haces. Yo sé que ahí ya dije un poquito de pistas, pero que nos hables un poco de vos. Básicamente, pues el enfoque y la conversación es un poco venir, ma, a hablar un poco de paja aquí. Ok, bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, mi nombre es Alfonso Chinchilla, yo soy, bueno, varias Sí, cosas, sí. ¿verdad? Ma, qué difícil esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué soy, ma? Hoy en Sí, día porque ahora hay que hacer somos, de somos- todo, ¿verdad? Al mismo ma, hay que tiempo hacer de todo. para subsistir, pero Ma, sí, bueno, rajado. originalmente, desde adolescente, estoy muy metido en la música, empecé a tocar guitarra cuando tenía como 13 años, una cosa así, y desde ahí no he parado. Y eso me ha llevado a aprender otros oficios relacionados con la música, como el sonido y bueno, también a cantar y otras cosas, producción musical. Entonces, bueno, actualmente me dedico al sonido, soy sonidista y tengo un estudio de grabación pequeño en casa, en donde hago producciones de diferentes tipos. Por ejemplo, que ahora mencionaba Delirare, es una banda que comparto con el bro, Como el famoso con Bro. el famoso bro Un saludo aquí. de Digari, aquí detrás de Aquí cámaras, detrás ma, de cámaras, detrás de audio. Ahí que el somos, controlador de sí, sonido. somos los guitarristas de la banda. Y sí, bueno, eso es básicamente lo que hago. Soy productor, ¿verdad? Claro, digamos, no me dedico como al mainstream, ¿verdad? A la música muy popular, Ok. sino más que todo, pues, no sé, creo que un poco al rock como alternativo, una cosa así, ¿verdad? He tenido que producir algunas cosas de música urbana, pero es lo menos que he No, hecho porque no es algo como que realmente no, no, disfrute tanto. O sea, no tengo nada en contra de la música urbana, es solo que no sí, conecto muy bien no, con eso, pero no sí, pasa sí, nada. básicamente, así, en resumidas cuentas, eso es lo que hago ahorita. Ah, ok. Ma, y hablando ahí, estabas hablando que a los 13 años como que empezaste a tocar guitarra. Yo, bueno, aquí tengo muchos amigos también músicos y cada uno tiene su historia particular de cómo inició. Ujú. Vos, ma, ¿de dónde nació? O sea, ¿por qué te gustó la guitarra? Evidentemente me imagino que lo traes por alguna herencia, pero ¿cómo nació Sí, ahí bueno, la ese gusto? historia de hecho es bastante curiosa. Sí tengo influencia de familia, digamos, cuando yo estaba pequeño, yo crecí con mis abuelos, como Heidi, varas. Este, y mi abuelo tocaba guitarra, claro, lo que tocaba eran como corridos mexicanos y esas varas, Sí, pero el típico de antes. de hecho recuerdo que había una pieza que siempre me cantaba que se llamaba Juan Charrasqueado. Ajá, Y no lo sé. todavía tengo, o ¿Todavía sea, tiene? la podría cantar, pero me Sí. da vergüenza, hijo. Conécteme una guitarra aquí de una vez. No, no me la sé, no me acuerdo. Bueno, la cosa es que sí tuve como esa exposición, digamos, a la guitarra y a Ah, la música, pero fue muy curioso cómo aprendí porque en ese momento yo tenía un primo que era ah, chofer de bus ok. de Quepos a San Bueno, José y San José a Quepos, ¿verdad? Y buena resulta, manejada. sí, Para el salvaje. aguacate en aquellos Sí, tiempos. cuando no había 25, Sí, vaya de sí. la vuelta ya. Va. Entonces, este maestro encontró una guitarra en un bus que la había dejado un gringo en una excursión o no sé qué. Típico. Y a mi tío, el hijo de mi abuelo, también le gustaba un poquito, no tocaba mucho guitarra, pero le gustaba coleccionar cosas de música, tenía Bueno, armónicas y esas cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, resulta que mi primo le lleva la guitarra a mi tío y en ese momento había niños pequeños en la casa de mi tío. Entonces, para que no le destruyeran la guitarra, fue y la dejó guardada en mi casa. Entonces, estaba sí. la guitarra ahí, la dejaban ahí por ahí en un rincón y yo empecé a travesear la Otra. guitarra así como a tocar y siempre desde que estaba en la escuela yo me metía en los coros de la escuela y me cuadraba Sí, es algo que las clases. traes. Sí, sí, o O sea, sea, siempre por me más, cuadró eso. nada más nace. Entonces, Te nace.
en ese momento yo asistía a una iglesia, que por cierto, el bro también, bueno, no, ¿Cómo que el bro iba a la el iglesia? bro llegó después, sí, y se quemó la iglesia cuando llegó el bro. No, no, mentira. Ay, Entonces, todos los días aprende algo nuevo la gente. ¿ves? Así, ahí le puedo sapear un poco ahora. ¿Qué es esa música tan romántica, no? Ahí, Ok, para los que se aquí, acuerdan, pero aquí aquí, tenemos una ambientación así muy mística, sí, psycha mística. sí, como espiritual. Entonces, exacto, para conectar Para con el yo conectar con interno. yo. No, no, ya se me olvidó que le estaba diciendo. Ma, estábamos Sí, ya hablando me de acordé. agarrarse la... Ok, entonces sí, la cosa es que en ese momento yo iba a una iglesia y tenía la música muy de cerca, porque ahí en cada servicio que había en la iglesia, obviamente había gente tocando, ¿verdad? Entonces aproveché con la guitarra esta que se encontraron y me metí a unas clases ahí, ¿verdad? Y aprendí como las cosas más básicas de la guitarra y de la música. Con eso estuve un tiempo y ya después tuve la oportunidad de ingresar a un curso libre que se había abierto en ese momento, no sé si todavía existe, en la UCR, de jazz, Ajá. con Roberto Antillón, y estuve ahí con él también. Y bueno, ya después seguí en clases privadas y Privadas demás. Pero sí, así fue como empecé, por una guitarra que se encontraron en un bus. Ma, es interesante porque, como te decía, conozco mucha gente y sus historias normalmente que empiezan a tocar algún instrumento, usualmente la guitarra, por lo menos creo que lo más, evidentemente es el instrumento más común, ¿no? Sí, porque se puede transportar a donde sea, No y sé, sirve y para... suena, no ocupas conectar. Y Es como el arroz, sirve para acompañar y... cualquier cosa. Sí, sí. Buen ejemplo ese. Ujú. Entonces es como súper interesante. Pero bueno, ahí ya dices como el giro, ya ahí le dices a la música. Y la parte de producción, ¿cómo empezaste por ahí? Sí. ¿Cómo fue? Bueno, eso es básicamente por necesidad. No necesidad de que no, de trabajo o así, sino necesidad de crear las propias cosas, ¿verdad? Ok. Las composiciones y poder plasmarlas en un disco en ese momento, o bueno, ahora, ¿verdad? En formatos digitales y demás, o bueno, sí, en línea. El asunto es que a mí siempre o sea, me llamó mucho la atención componer. Naturalmente traigo eso, digamos, siempre estoy componiendo ideas nuevas o melodías o cosas. Eh, y es demasiado caro grabar. O sea, si uno va a cotizar a un estudio profesional, es carísimo. Sí, entonces, yo quería grabar cosas y no podía. No tenía. Además, que estaba muy chamaco. Tenía como, no sé, 15 años, 16 años. Ah, Ni trabajaba. Sí, o sea, a poquito empezar ya con la guitarra, ya, Sí, ya querías empezar a producir. Sí, no, sí, Bueno, lo hacía, hacer lo pero tuyo, no digamos. podía grabarlo. Materializarlo. Me grababa como en una grabadora así de cassette o varas de esas, ¿verdad? Pero sí, entonces, meramente por querer grabar y no tener recursos para hacerlo, comencé a investigar cómo se grababa. Entonces, bueno, ya en ese tiempo ya había un poco de acceso a internet. Yo no era muy diestro en el tema, pero ahí tenía amigos. Por ejemplo, Alexillo, no sé si... Alex, un compa en común, que ese man era como muy espabilado con las computadoras y así, siempre estaban todas, iba a los cafés a bajar música, no sé qué, puros virus, pero bueno, igual tenía música en Ares y en Ares, sí, sí. Después de pasar Latin Chat, pasaba... Sí, exacto, sí. Primero pasaba 2 horas en Latin Chat y después pasaba... Exacto, y el famoso Alan también, que todavía viene por aquí, ¿verdad? Sí. Alan, un compa también en común, que es muy, muy bicho en eso de la computación. Estos más me ayudaron. Y sí, no sé, ahí poco a poco empecé a adquirir equipo barato para grabar y empecé a aprender empíricamente. Ya después tuve la oportunidad en el 2000, ¿qué fue eso? El 2011. Yo no sé si ustedes conocen el Parque de la Libertad. Sí, claro. Ahí hay el Centro de Tecnología y Artes Visuales, el CETAP. Cuando abrió por primera vez en la primera generación, que fue creo que en el gobierno de Laura Chinchilla, ¿sí o no? Sí, creo que sí. Yo participé que no se habla de política. ¿no? Bueno, pero yo no hablé de política, fue el gobierno de la señora. Doña Laura Chinchilla. Yo no he dicho si es bueno o malo, yo no estoy tomando partidos. Estamos sensibles, está sensible estos días. Exacto, tema sensible estos días. Exacto. No, entonces participé para ver si me escogían, y resulta que de entre bastante gente tuve la oportunidad de que me escogieran. Y ingresé a un técnico en edición y postproducción de imagen y sonido. No es meramente producción de audio, pero terminé de amarrar ciertos conocimientos de sonido que había adquirido empíricamente. Entonces, con eso ya seguí hasta hace no mucho que pude graduarme ya de una ingeniería en audio como tal, en una escuela por correspondencia alemana que se llama HOFA. Ahí empecé hace como un par de años. Se supone que el curso duraba 1 año, pero yo me atrasé por diferentes razones y la pandemia y cosas, ¿verdad? Siempre pasan. Pero sí, duré al final como 3 años en poder sacar el bendito curso pero lo saqué y entonces ya oficialmente tengo un certificado como ingeniero de audio, que aquí en el país no vale nada porque no está aprobado por el CONESUB, pero
al final igual funciona, digamos. Pero bueno, yo creo que hoy en día, y creo que es parte como lo que vos mencionás, ya ahora realmente, vamos a ver, la educación formal conocida como universidades y casi que, por lo menos para muchas ingenierías, como ingeniería en sonido, o algunas muchas otros tipos de ingenierías o trabajos, no requerís tanto Exacto. realmente un título. O sea, realmente ahora es más E otras incluso, habilidades o realmente conocer del sí, arte la que se hace. destreza, que La uno pueda destreza probar que tiene destreza en ese oficio. Y específicamente en esta área del sonido, que aquí no hay ninguna universidad que dé realmente una carrera en sonido. La ULACID ofrece un un técnico, técnico, ¿verdad? pero digamos, eso no es como un bachillerato, obviamente, una licenciatura ya. Entonces, al final, ni siquiera hay como una cultura en el país a nivel de educación de implementar este tipo de enseñanza, Sí. ¿verdad? En sonido. Que yo estoy seguro que si se abriera, más bien, no sé, las universidades me parece que no han tenido Mucha visión en esa mucha parte. visión porque habemos Mucho. demasiadas personas que quisiéramos sacar un grado más alto en esta materia, ¿verdad? Y pues no pasa, ¿verdad? Vamos a Sí. ver si en el futuro cercano Sí, se ojalá abre algo. tal vez abran un poquito más Sí. ahí, Ujú. no sé, se traiga como más especialidades o, Sí, sí. bueno, Ujú. de ahí hay tantas universidades privadas ahora que hay, Sí, 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 claro. alguna que se anime aparte, bueno, la ULACID que mencionabas que ya Sí, eso es tiene bueno, algo. digamos, yo no estoy hablando mal del programa, es bueno, de hecho conozco no sé si es el profesor o uno de los profesores, Bruce González, que es muy bueno, él es graduado de Berkeley en Estados Unidos, pero o sea, Mucho talento. Sí, sí, el grado como tal es bajo, pudiendo sí, ofrecerse, ¿verdad? un bachillerato, Sí, digamos, o por ejemplo, una, pero bueno, ahí algo, vamos, por lo menos ya hay algo, sí, sí, antes no había nada, ya hay ahí una va base. evolucionando la cosa. Ok, entonces, bueno, empezaste en tu casa a hacer como toda llenarte de equipo, empezaste Ujú. a capacitarte por afuera. Bueno, ahora también hay muchísimo YouTube, muchas cosas, ¿verdad? Exacto. Sí, el asunto con ser autodidacta en YouTube y en Internet es que no hay dosificación de la información, hay demasiadas cosas y uno Ajá, no sabe muy bien cómo empezar y por qué aprender camino correctamente. irse. Aprende un montón de cosas, pero no tiene como un cuerpo la enseñanza, ¿verdad? Que esta es la cabeza, este es ¿verdad? Es Mm, como un desorden nada sí, más. sí, de nada, agarre aquí Entonces, poquitos por y eso fue que jale. yo preferí sacar un curso como tal, ¿verdad? Donde se sigue un programa y se aprende más claramente, digamos. Ok. ¿Y Entonces, cómo fue tu experiencia virtual, digamos? Porque mucho de este tipo de sonido, bueno, de las ingenierías en sonido, los ujú, sonidistas, que ahora podemos hablar un poquito de las diferencias, ¿verdad? Entre un sonidista en vivo, un ujú, sonidista y un ujú, productor, y claro. para aquello, para entender un poco, pero ¿cómo empezaste como a decidir por qué estudiar ahí? ¿Fue un tema de Sí, qué te gustó? bueno, lo que me O, gustó principalmente es que aunque el título no es válido acá, digamos, hay un sello que tiene el título que es de algo así como decir la UNED en Costa Rica. ajá. Es como el ente que se encarga de regular la educación a distancia o por correspondencia en Alemania. Ok. Entonces es un título, digamos, que tiene un título que tiene cierto peso Validez allá. internacional, digamos. O ya, Por por lo lo menos en menos. Por Alemania, lo en menos. internacional no sé, pero en Ajá. Alemania sí. Entonces me pareció que era una cosa seria. Y porque revisé algunos de los programas antes de entrar, obviamente, y vi algunos videos, ellos tienen un canal, de hecho, en YouTube que se llama Hofa Channel o algo así, no sé. Y me pareció que la metodología que utilizaban era bastante amigable y se Eh, entendía bien y muy interesante, entonces por eso fue que quise meterme específicamente a esa escuela. Hay otras escuelas, ¿verdad? Ahorita hay demasiados cursos, o por ejemplo esta cosa doméstica, no sé si han sí, claro, escuchado, entonces sí, y claro. ahí hay, ¿verdad? Hay varias Ahí cosas está. así que también son muy buenas, pero me pareció que específicamente esta escuela alemana era muy completa. Ok. Sí. ¿Y cómo fue la experiencia estudiando en línea, verdad? Porque a veces siento que ese tipo de cosas necesitas como mucho equipo, ¿no? Digamos, O fue como sí, muy teórico y después mm, trataste como aplicar la parte práctica, o es un cómo has llevado eso? 50-50, digamos. Lo que pasa es que sí, cuando uno va a comenzar el curso, ellos le dicen, tenés que tener tal cosa y tal Tal cosa y cosa. tal cosa, si no, no se puede. Pero es, Ok. es muy básico. Incluso ellos le proveen a uno, cuando uno compra el curso, le proveen a uno de un sistema muy básico de Cubase, creo que es. Es un software para grabar. Ajá, Y lo que le ok, dicen es, ajá, ok, tiene que ajá. tener un micrófono, una interfaz y una computadora. Que es, ¿verdad? Sí, que es Básicamente lo que lo se ocupa en básico. principio. Sí, sí. Eh, entonces, sí, digamos, hay mucha teoría, obviamente es mucho de lectura, pero ellos tienen un servicio de chat. Entonces, uno puede estar constantemente escribiendo y preguntando y le Ok, responden a tiempo, perdón, ya me corrí el micrófono. ya, Le no, sí, responden a tiempo real, eh, claro, en horario, ¿verdad? Es un poco complicado europeo. porque sí, hay que como que escribir mejor en la noche o así, Entonces, ¿verdad? Pero sí, uno podía escribir y ellos rápidamente le respondían todas las dudas que tuviera
Y en cada uno de las lecciones, por así decirlo, había que hacer un ejercicio práctico que había que enviar, una mezcla de algo. Entonces, al final hubo que mandar, no sé, yo mandé como 50 mezclas o más, de diferentes géneros, de todo, de sí, hip hop, metal, jazz, no sé, lo que se imagine, porque la idea es que uno tenga la experiencia, ¿verdad? La integral mayor cantidad de géneros posible, que hay muchas diferencias, ¿verdad? En el estilo, digamos, de mezcla. Entonces, sí, al final resultó una cosa muy práctica. Lo que sí es que uno tiene que tener cierta facilidad como para ser autodidacta, digamos, porque yo sí conozco mucha gente que necesita como que un profesor esté encima diciéndole, sí, haga haga esto, esto, no esto. porque no tenga la capacidad, sino porque tal vez son un poco más distraídos o, ¿verdad? O Sí, tienen muchas cosas que hacer y ocupan como alguien encima ahí, que ¿verdad? esté presionando, que Sí, yo termine, en mi haga. caso siempre he sido como muy quedito, no sé cómo decirlo, ma. Entonces, Tranquilo. sí, sí, O sea, yo podía como sentarme y enfocado. concentrarme, exacto, y quedarme ahí horas y estoy haciendo solo eso y está bien, ¿verdad? Ajá. Entonces, para mí más bien se facilitó. Pero sí, esa es la única como requisito, por así decirlo, ¿verdad? Poder tener la disciplina para sentarse y leer todo lo que hay que leer, Sí, porque si no, no se avanza, sí, ¿verdad? que es muy parecido a la educación en distancia, no sé. Exacto, si Lo que no lo menciona hace, Sunet, no, por no ejemplo. pasa y Sí, pierde sí, el curso. pierde Llega un y momento listo. en que lo que usted pagó tiene una validez, qué sé yo, por 2 años, un ejemplo, y si no lo hizo en esos 2 años, chao, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, Sí, sí, sí. tenés que... Ujú. Y actualmente, digamos, entonces llegaste, bueno, estudiaste toda la parte de ingeniería en Ujú. sonido. Y actualmente, ¿a qué te dedicas, En digamos? audio, en Perdón, sonido. no, perdón, en audio. Ajá. Perdón, sí. Sí, es que en sonido es un poco diferente. Eso es lo que queríamos ahora. Bueno, de Sí, nuestra parte sí lo sabemos, pero evidentemente, pues mucha gente tal vez claro. que está ahí no va a conocer mucho la parte, pero la quiero dejar como un poquito para después Ujú, está bien. esa parte, pero entonces, y ahí donde empezaste después de eso, o estabas ya ahorita, trabajas para alguna empresa, ¿cómo podrías más bien, si me voy para otro lado, más bien, cómo podrías darle como el significado, qué es, ¿verdad? La parte de tu ingeniería y tu profesión, ¿cómo podrías explicársela a la gente? Ingeniería en audio. La Ok, parte de audio, hay sí, que la ingeniería partir de audio. porque el término audio es digital. Audio no es analógico, Sí, digamos, no es físico, no es ¿verdad? Es digital, es ceros y unos. Entonces, el ingeniero en audio básicamente es la persona que trabaja las señales digitales en una computadora, que las procesa para, no sé, editar, mezclar, ecualizar, hacer compresión. O sea, no sé quiénes, si conocen los términos, ¿verdad? Igual podemos hablar un poco de eso si se quiere, aunque ya eso sería otra vara, sería como una clase, de ¿verdad? clase. Pero Sí, sí, o estamos sea, para eso. básicamente es el trabajo digital del sonido, Ok, ¿verdad? Que es como se trabaja sí. ahora. Ya solo algunas artistas como muy exquisitos, ¿verdad? Y que tienen el presupuesto para hacerlo, graban en cinta o, ¿verdad? En sistemas analógicos, que obviamente tiene su magia y toda la cosa, pero es Más a la mucho más antigua. complicado y que al final, y aquí mucha gente me puede matar, pero para mí no tiene tanto sentido si lo vamos a subir a Spotify y no lo vamos a escuchar en un formato como un Sí, acetato o no sé una cosa así, que ahí sí tiene lógica, ¿verdad? Entonces, pero igual, o sea, se respeta cómo trabaja cada quien. Pero eso es básicamente, el audio, el ingeniero en audio es alguien que se dedica a procesar el sonido digitalmente. Ok, entonces, por ejemplo, yo o sea, soy guitarrista, o tengo mi grupo, mi banda, ¿verdad? Como el Bro Delirarte, Ujú, o cualquier banda. Entonces yo digo, quiero producir mis primeras, bueno, sí, producir o digitalizar mis composiciones, lo que estoy haciendo. ujú. Entonces voy y busco a un ingeniero en audio y le digo, ok, entonces vos te sentás con ellos, cómo haces el proceso, empezás a grabar uno por uno, como se ve en las películas, Ujú. eh, El como, proceso, o sea, el proceso de una de producción una en producción general. por general. Sí, Ok, sí, podemos irnos como a ese lado, digamos, ¿cuál es el proceso general ok. de producir Bueno, algo? eso depende mucho, ¿verdad? De la persona y de los pasos que se quieran seguir, pero en teoría debería ser primero preproducción, Ok, ¿verdad? Que en preproducción lo que hablamos es básicamente qué estilo tiene la canción, dependiendo del estilo, qué instrumentos va a llevar, cuál es la duración, ¿verdad? Todo el tratamiento un como lo diseño dice, inicial, digamos. preproducción. Ajá, es antes de producirlo, vamos a definir los parámetros y vamos a delimitar, porque o sea, las opciones son casi infinitas, entonces vamos a delimitar un poco qué recursos vamos a utilizar, cómo va a sonar esto. Usamos referencias, por ejemplo, quiero sonar como tipo, no sé, Creedence, un ejemplo. Entonces, Sí, ¿qué usaba Creedence? No sé, dos guitarras, una batería, un no, bajo, chao, una voz, sin no, sí, coros, sin nada, no sé. Todo ese la tipo de cosas, batería y digamos. listo. Ajá. Eso sería la preproducción. Una vez que eso se tiene claro,
que es como, como hacer una especie de guión para una película, ¿verdad? Ajá. Eh, Ese ejemplo viene está la, bonito. Bueno, si viene, haces como el guión primero, sí, musical, exacto, es como una para hacer, escaleta, una cosa así, como para definir qué se va a hacer y no trabajar a lo loco, aunque mucha gente, por eso digo que depende, prefiere entrar a lo loco y de ahí sale algo y luego definen, ¿verdad? Es hay como técnicas, hay prueba, como, error, prueba, error y al final se decide algo. A mí no me gusta trabajar así, pero igual es válido, ¿verdad? Depende. Después de la preproducción vendría la grabación, ya sabiendo qué amplificadores se van a utilizar, qué guitarras se van a utilizar, ¿verdad? Qué sonido se le va a dar a la producción. Se hace la grabación, se escogen los micrófonos, si hay posibilidad, si no se graba con lo que hay, ¿verdad? Depende. Una vez que está grabado, bueno, ya viene la edición y mezcla, que es básicamente, digamos, en los términos más generales, regular volúmenes y la dinámica, digamos, de las diferentes señales. Por dinámica me refiero que nada suene demasiado fuerte o demasiado suave, sí, que sino una guitarra no que suelte muy, todo se entienda, ¿verdad? Y que la la voz, mezcla no sea como estática, que sea toda aburrida siempre a un mismo volumen, sino como como que no se que choque. haya, sí, que haya protagonismo por momentos de diferentes Instrumentos, instrumentos ok. y la voz, entender que si es una canción con voz, que la voz es el instrumento principal y que no debería competir otras cosas con la voz, a menos en ciertas ocasiones, como en los solos de guitarra, una cosa así, ¿verdad? Sí, sí, que ya. Pero eso, o sea, definir todo eso, de qué protagonismo tiene qué, en qué momento de la pieza, ahí se hace eso, la mezcla con diferentes herramientas, compresión, ecualización, darle espacio a la mezcla con reverbs, delays, ¿verdad? Eso sería la parte de mezcla. Igual edición, que como mencionaba usted ahora, que si se graba por pedazos o graban todos Todos juntos, juntos. eso depende, ¿verdad? Igual del espacio que haya y si hay suficientes micrófonos, si se pudiera grabar todo el mundo juntos sería buenísimo, digamos, algo que a mí me gustaría mucho hacer, pero generalmente es muy difícil porque requiere demasiado equipo, a menos que sea como, no sé, una guitarra y una voz o, ¿verdad? Pocos instrumentos. Pero generalmente se graban las cosas por separado con un metrónomo, ¿verdad? Cada Que uno, cada uno, como para que todos podamos grabar al mismo tiempo, mismo ritmo. al mismo, sí, con la misma, o sea, con un tiempo Luego tratar estable. ajá. Y después se edita, o sea, a veces se hacen varias tomas, entonces una toma no sale tan bien, entonces escuchamos la toma 1, toma 2 y tomamos lo mejor de cada De una cada uno, ok. y se arma un track, y, ¿verdad? Eso es lo primero, más bien, la edición, luego viene la mezcla, lo que acabo de explicar de los volúmenes. Y el proceso final sería la masterización, pero que es un término que creo que se usa un poco, o sea, es un poco equivocado como se utiliza, porque Eso te iba a decir, porque lo que se usualmente lo llamaba antes usamos mal. masterización es como cuando se prensaban los discos, digamos, ¿verdad? El proceso de hacer que lo que se grabó en cinta se pasara a formato, Bueno, cassette, disco o acetato, lo que sea, y que todo saliera bien. Lo que ahora se le llama masterización es más bien como el pre-master, digamos, que es como asegurarse que la pieza suene bien en todos los dispositivos posibles, digamos, ok. que parece Sí. mentira, pero antes más bien había más calidad de audio, porque no había, o sea, no escuchábamos por este parlante, ¿verdad? Sí, que se cabeza, usted llega, está en una Sí, fiesta o echándose sí, o un unos traguitos parlantito o algo y lo pones Bluetooth, ahí. ¿verdad? Que chiquititos así, que ni siquiera reconoce muy bien el estéreo, digamos. Por ejemplo, es una consideración que hay que tener ahora. A veces uno trata de mezclar pensando mucho en la imagen del estéreo, que se oiga muy para allá y muy para acá todo, pero al final si la gente escucha un parlantito así, hay un montón de señales que se pierden. Entonces, ya ni siquiera, a veces yo prefiero mezclar un poco más al centro para que se oiga bien en todo lado, ¿verdad? En vez de hacer una imagen de mezcla muy grande. Eso es la masterización, digamos, al final, definir la imagen que suene lo más fuerte posible. Eh, Eso es un poco, ¿cómo lo digo? Hay un estándar ahorita en la industria que si usted no suena lo suficientemente fuerte, no es No, profesional. ok. Si una persona, digamos, pone una pieza y suena más fuerte que otra, la persona va a pensar que la que suena menos fuerte probablemente es que está mal mezclada No o mal más, ajá. masterizada. No es eso, o sea, más bien al contrario, a veces la música cuando tiene menos volumen permite que haya más dinámica y que todas las señales tengan como más libertad para moverse en el espectro de volumen y de Bueno, frecuencias. Pero ahora por esos estándares uno tiene que atizarle al volumen y aplastar un montón la mezcla para que suene lo suficientemente fuerte y a veces se pierde ciertas texturas interesantes. Pero bueno, ves, todos esos son términos que se usan en masterización, digamos, pero que en realidad es premasterización. ok, eso es Ujú. lo que, bueno, y ya ahí sí, ya sí Y tenías, ya se ahí tira lo a tiras lo que se ocupe, ya sea quemarlo de- en disco o bueno, ya subirlo a sí, Spotify, sí. YouTube, ¿verdad? Ahora que, bueno, sí, ahora Sí, casi que básicamente es subirlo a plataformas sí, digitales, ¿no? eso Y es, ya, sí, como sí, decís sí, sí. vos, ya A dice, veces se hacen tarjetas de descarga, a veces, ¿verdad? Como que en vez de vender discos se venden tarjetas. ok, O bueno, gente que no sé, he visto varias, como llaves mayas, así, o
Que lo ¿verdad? llevan Que a... sí, depende, ¿verdad? Ujú. Qué interesante, porque eso casi no lo hemos visto, yo creo. O sea, O sea, ahorita ya ahora no, ya pero no sí se tanto. estuvo usando un tiempo hace Ah, unos ok. años, hace unos, qué sé yo, 10 años, digamos. Ah, ok, Se usaba todavía, que lo vendías, ¿verdad? que en lugar de En vender llavecitas o cosas de el esas. Pero CD, ya vendías una ya. ahora Sí, que Spotify está tan plantado y YouTube y esto ya, ¿verdad? Todos esos sí, formatos. todo sube a las Sí, plataformas digitales y a la nube vamos. al no, Ujú, y vámonos. ujú. Qué interesante, ¿verdad? Porque ahora no sé, cómo ha cambiado mucho. No sé, ¿hace cuánto más o menos empezaste en todo esto? ¿Has visto un Eh, cambio sí, radical, no? sí, sí, sí. Sí, digamos, yo cuando comenzaba, todavía si había Spotify, aquí en Costa Rica creo que no había, no No, recuerdo. no sé. ¿Hace Pero cuánto yo tiempo? llevo a trabajar así, porque digamos, de estar metido en sonido tengo desde que estoy Sí, tocando guitarra, hace ya casi como 20 años, pero de trabajar en sonido, como que me paguen por eso, yo empecé a trabajar como en el 2013, una cosa así, 2014. Y sí, en este tiempo ha cambiado sí, bastante radicalmente. y va a cambiar muchísimo, Sí, todavía no sé ahora ni qué, la verdad, uno tiene que irse adaptando es otra, muchísimo. ¿verdad? Como en la parte de audio y en las ingenierías, obviamente, tenés que irte evolucionando demasiado rápido ahora, porque, como decís vos, no sabemos a lo que viene. O sea, hay Ujú. muchas cosas que ahorita, no sé, nos podemos sentar posiblemente dentro de 3 años a volver a conversar. Yo no sé, vamos a estar hablando seguro de, no sé, de grabación, no sé, en 3D Sí, sí, virtual, no sí. sé, para... Dolby Atmos para música, dijo. Sí, sí, Ah. sí, ahora viene la famosa Web 3 y todas estas loqueras, mae, que yo no sé ni qué vamos a estar viviendo dentro de Sí, 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 muy corto tiempo. pero eso Y es ahí en la es la tecnología en adaptación. general, Sí, ¿verdad? sí, No solo en sí, el sonido, en todo sí, sí, pero cambia. no, por supuesto, ¿verdad? La Ujú, tecnología definitivamente hay que irnos todos adaptando ujú, hacia eso, pero dentro de eso, de la música, ha estado con nosotros, es parte de la historia del ser humano, ujú, ¿verdad? Desde que se empezaron a fabricar los primeros instrumentos musicales o empezamos a hacer las primeras vocalizaciones de teatro y, ¿verdad? Si nos ujú, vamos a Grecia, Roma y todo eso, ¿verdad? Que se hacía mucho teatro y se producían sonidos o música, ya sea con arpas en aquellos años o inclusive la misma voz, ¿verdad? Porque de ahí viene, sí, ahí realmente, comienza ahí todo. comienza todo. Ujú. Ha ido evolucionando, pero a la velocidad que estamos evolucionando el día de hoy o sea, Sí, sí, es nunca se ha visto impresionante. Ujú, y mi punto iba más hacia el audio, ¿verdad? O sea, que vamos a ir creciendo, ¿verdad? O sea, como la tecnología en paralelo va a ir aumentando en la forma de consumo, en la forma de que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Que todo se consume a través de redes sociales y todo siempre va acompañado de alguna forma la música y el audio y hablemos de la música, ¿verdad? Que al final es lo que la gente consume. ujú. Va en paralelo, va acompañando siempre, siempre y ahí es donde pues gente tan profesional y gente con tu talento es donde viene a reventarla, como decimos, que viene a hacerle frente y hacer que eso pase, ¿verdad? Que Ujú, pase y que ocurra ese cambio en paralelo. ujú, ujú. Y no sé, para mí es sorprendente, ¿verdad? Lo que hacen Sí, los ingenieros de audio es y lo que están haciendo es son circunstancias, o sea, es increíble. retador en el sentido de que ahora por la misma tecnología hay mucha facilidad, digamos, de que uno pueda trabajar sin necesidad de intermediarios o disqueras o lo que sea, pero al mismo tiempo es complicado porque hay demasiado ruido, o sea, hay demasiada Okay. gente haciendo lo mismo que uno, sin límites, sin parar, Sí, digamos, ¿verdad? No hay tope, usted salen, no sé, miles de producciones todos los días, y sí, entonces para que usted logre que la suya suene, o sea, requiere mucho trabajo de mercadeo y de técnicas que uno mismo, digamos, como músico o incluso como ingeniero no conoce. O sea, ujú, yo sé grabar y sé mezclar y sé, pero ¿cómo coloco la música, digamos, verdad? sí, ¿Cómo la expongo? ¿Cómo? Entonces, sí, al final tiene que terminar uno, bueno, o uniéndose, ¿verdad? Con gente que busca lo mismo desde diferentes aristas, ¿verdad? Para poder sacar un producto como tal o aprendiendo de todo, que es, sí, ¿verdad? sí, Lo que que sí. más que todo y todos hacemos, Sí, ¿verdad? sí, que Hay que, producís, sí, hay que hacer componés, de todo para poder, seguirle el paso a este tiempo que va tan rápido, ¿verdad? Y que salen tantas cosas. Entonces, sí, es una buena oportunidad. Yo sí siento que de cierta forma es como la época de oro de la música, en el sentido de que sale no hay demasiado. trabas, o sea, usted Ok, puede hacer lo que quiera, sí, sí, entiendo. pero al mismo tiempo es todo un reto poder hacer que la gente lo escuche. Entonces,
¿verdad? Siempre una cosa tiene su Una, opuesto y, ¿verdad? ahí va. Entonces ahí vamos. Sí, sí, porque realmente ahora, a diferencia de antes, creo que ahora mucho también de la tecnología física, como decías vos, ocupas cierto tipo de micrófonos, ocupas para digitalizar, lo que necesitas, ¿verdad? Y ahora también el costo es mucho menor a lo que era hace Mucho 10, más ofertas. hace Sí, sí, posibilidades. sí, sí, hay muchísimas más posibilidades, Ujú, pero bueno, eso que genera un espectro también enorme más de producciones saliendo todos los días ujú, y la competencia aumenta un montón. claro. Pero es hacia lo que Así es la vamos vida, sí. Siempre ha antes, sido así, de sí, sí, diferente antes forma, era pero... más difícil porque tenías que realmente, como decías vos, ahora lo puedes hacer uno mismo, puedes Ujú. producirte, puedes componer vos mismo, Colocar la música ahí para que colocar, cualquiera la escuche, la sí. subís Ujú, a YouTube en un par de minutos, la subís a ujú, Spotify en un par de minutos y ahí ujú, puedes empezar. Bueno, ya dentro del mercadeo y todo lo que vos decías, pero ujú, bueno, una por otra, como dicen. claro. Ujú. Y hablando de otros proyectos, has estado, por ahí sé que has estado involucrado en algunos otros proyectos anteriores ¿De qué? ¿De música? de música, ¿sí? Has hecho algo. Eh, bueno, realmente, o sea, sí he estado en la música, como le comento, desde hace años, pero nunca pude como concretar algo en específico porque nunca me gustó la idea de trabajar solo, digamos, como Ah, solista. Me da un poco de pereza por alguna razón. Siempre te- traté de hacer como grupos y cosas. Y es complicado porque, o sea, es difícil encontrar personas con el mismo grado de compromiso, con la misma visión, ¿verdad? Con la misma mentalidad. Entonces, de una u otra forma, siempre los proyectos que empezaba sí, se no, morían rápido, digamos, eso porque no pasa. sé. Pero con esta banda de Lirare, Eh, sí, que empezamos como en el 2015 por ahí, que encontramos a Noé. O Noé nos encontró, un caño, no ¿no? sé cómo fue. Un callo tirado. Sí, 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 sí. Muchachos, tú vas a tocar Sí, sí. guitarra, venga. Ajá, sí, 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 está mechudo, sirve, man. Tiene la pinta. Pues ahí sí ya como que hubo como una sinergia ahí, no sé, ¿verdad? Desde ese momento estamos. Yo he tenido, sí, otros proyectos, pero como de covers o cosas así Ajá. como para chiviar en bares Sí, y en fiestas y en sí, eventos el y eso, pero típico. esos no los cuento porque Sí, sí. realmente es como, o sea, me han servido de experiencia y económicamente, pero no es nada como que trasciende, digamos. No es que, no estoy diciendo que delirar, ¿verdad? Ya No, trascendió, ¿no? pero Pero por lo menos ya van ya hemos por. sacamos un EP, Ya dos dos discos, discos van, bueno, ¿no? el segundo disco sale el próximo año. Ok. Pero, o sea, Pero ya. estamos produciendo música, ya es una cosa más seria, ¿verdad? Entonces, aunque no lleguemos a miles de personas, considero que es un material que es valioso y que no sé, en 100 años alguien lo escucha, tal vez va a decir, mira, estos más que toda la hora que Pero, están haciendo. Como me ha pasado a mí con varas que me he encontrado que tienen 9 oyentes en YouTube, que son varas de los 70s o así. Y yo, ma, esta vara, ¿por o qué sea, no se oye, ma? Aquí, o sea, y porque no reventó varas en su súper buenas, momento. ¿verdad? Sí, sí. Por diferentes razones, igual lo que hablamos de mercadeo, no sé, de imagen o de lo que sea, la razón que sea. Pero sí, o sea, creo que con esta banda sí estamos produciendo cosas de las que yo me siento orgulloso, me siento, ¿verdad? Entonces lo demás sí, he tenido, de hecho ahorita tengo un proyecto que se llama La Cinta Abierta, Ok, hablamos un poquito de eso. ¿Qué es? que sí, pero eso es igual, es de covers, Es de covers, somos ok. tres más, un Yo sé. bajo, una batería, yo toco guitarra y Guitarra. canto, Ok. y Ah, ¿cantas sí, también? sí, 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 sí. O sea, no soy un gran cantante, Pero la pero a haces. algo le Le hago, sí, das. sí, sí. Y entonces sí, de hecho ahorita tengo ese proyecto que, por cierto, ¿qué es? El 7 de mayo tenemos un chivo, no me acuerdo en dónde, No, no. más, en el bar de un hotel, no sé en dónde, la administradora se llama Glenda, no me Ok. acuerdo cómo se llama. En Pero sí, ahí estamos chiviando como una vez al mes, una cosa así, en ¿verdad? un Eso ya sí es restaurante. por plata, digamos. Sí, sí, vale. Hasta ahorita que se está activando. Hacer meme de por qué tocas esto, soy Ajá, guapi. porque tengo, exacto. Del pianista, yo Literal, creo. mae. Sí. Literal. Del pianista. Esto esto está muy bueno, sí. Porque es cierto, digo. No, no, pero Eh, y pasa mucho, a veces mm, uno, no sabe, obviamente la utopía de uno y de todos, y tal vez los que ya tenemos un toque más de tiempo en usar algún tipo de profesión, a veces evidentemente la utopía es que quiero vivir de lo que me gusta y lo que me apasiona. mm, Y la realidad de hoy y la realidad de muchísimos, o sea, de la realmente mayoría, de sí. la mayoría y no importa lo que hagas, ¿verdad? Ujú, Lo escucho mucho en también músicos, grandiosos músicos y de hecho aquí para meter un poco que estábamos hablando aquí bastante de Residente hace poco, ¿verdad? O sea, me sorprendió mucho porque él lo que decía, añadiendo un poco a lo que estás mencionando, ¿verdad? Tengo hambre, o sea, él lo que decía es que de él lo que le gustaba era producir películas.
O sea, él estudió arte y el mae lo que le gustaba ahora de hecho dedicó como a escribir un guión de película y como que está en esa nota, ¿verdad? Y que realmente él tiene el éxito que tiene, pero él lo que decía es que realmente a él lo que le gustaba es hacer películas y producir películas, pero hacía lo otro porque necesitaba comer, Claro. ¿verdad? Lo hace muy bien y es lo que es. Pero creo que a veces pasa lo mismo, ¿verdad? O sea, a veces uno quiere como dedicarse todo el día a lo que uno le gusta, pero tenés que hacer ciertas cosas que realmente al final Sí. alimenten o Sí, me den los sí. frijoles, ¿verdad? Sí, al final termina haciendo la Sí. música como un hobby, ¿verdad? Y dedicándose a otra cosa que es lo que le ayuda a pagar cuentas. Pero yo creo que hay muchos factores, ¿verdad? A veces, digamos, yo creo que algo que sí influye mucho es la familia. Cuando a uno lo No apoyan apoyan. realmente, al principio, como que uno toma fuerza, digamos, para seguirla pulseando hasta que las varas se den, ¿verdad? Pero hay mucha gente que no cuenta con eso. Entonces, por Sí, supuesto, hay que me pagar y obvio, digamos, me dicen el músico no va a llegar a ningún todo lado, lo lo que que hace es pasa, tocar en bares. sí, todo lo que pasa tiene una causa, man. Entonces, digamos, hay gente que por diferentes razones tuvieron hijos muy jóvenes, por ejemplo, entonces ya ahí el asunto es otro y hay que, ¿verdad? Sí, Entonces, ¿verdad? Decisiones que toma uno, cosas que uno hace, pero yo creo que si uno logra tener enfoque desde esas edades en donde todo está comenzando, sí lo logra, o sea, sí se puede, depende del enfoque. depende. Digamos, en mi caso, la música es una pasión, digamos, es mi vida, ¿verdad? Pero yo no puedo, ¿cómo le explico? Yo podría, para tratar de generar dinero con la música, por ejemplo, hacer un género que sea muy comercial ahorita, qué sé yo, el trap, un Ajá, ejemplo. sí, sí. Igual, no tengo Urbano. nada contra el trap, la música urbana, lo que sea. Sí, sí. Pero es algo con lo que yo no sintonizo, a mí Sí, eso no sí. me gusta, no lo voy a hacer. O sea, para mí la música es algo muy sagrado, en mi caso, ¿verdad? Algo como con lo que yo me conecto con otra cosa ahí, no sé, más espiritual incluso. Y yo no podría, por hacer dinero, tocar una cosa así o hacer algo así, porque yo, en mi perspectiva propia y personal, Sí, sí. insisto, no tengo nada en contra, yo no, o sea, no puedo Sí, con sí. eso. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Empecé a dedicarme más a la parte de audio, Ajá, digamos, de sonido, ok. no tanto. La música sigue estando conmigo, pero es algo como, es como mi obra de De arte, arte. digamos, que yo Ajá. quiero y que la hago para el que quiera y al que le guste. No es algo que yo quiero venderle a todo el mundo necesariamente, sino es algo que a mí me gusta y si hay alguien que Que también le también lo gusta, ahí disfrute. que tuanes, gracias. Si no, y todo bien, yo lo Sí, sí. entiendo, ¿verdad? Pero entonces, a lo que voy es que yo seguí trabajando en el sonido por ejemplo, ya ahorita, hace no mucho, conseguí un puesto como sonidista Ah, ok. ya pagado, digamos, como asalariado, Ajá. que me ¿Vas costó como sonidista como o sonidista, como sí. sonista? Sonidista, sí. Entonces, a eso voy. O sea, si uno la sigue pulseando y se enfoca y le da y le da y no se No achanta, sea ¿verdad? No se hueva, arruga no arrugue. y, ¿verdad? Y la sigue pulseando, en algún momento las cosas se dan. O sea, uno atrae esas cosas, sí se puede. Lo que pasa es que cuesta. O sea, Sí. hay que tener mucha persistencia, ¿verdad? Y a veces el Ser muy sentimiento perseverante. sí, Ajá. sí, a veces el sentimiento de inmediatez, ¿verdad? O Sí, sea, exacto, esa es quiero éxito otra. ya, quiero Que eso es algo. que la hora pegue hoy, quiero que Eso es algo que la música me ha enseñado. O sea, uno no paciencia. puede llegar a ser bueno si no dedica horas y años, más bien, a lo que sea que esté haciendo. Entonces, o sea, hay que desarrollar la paciencia y la persistencia, la perseverancia. Si usted sigue enfocado así, en algún momento se da. Pero ahí es donde está la cosa, Pero ¿verdad? tenés, ¿Cuántos aguantan en eso, verdad? bueno, sí. Sí, sí, Ujú, yo muchas veces menciono que todo esto no es una carrera no es una carrera de 10 kilómetros, ¿verdad? Es una ujú, maratón, ujú. poniéndolo en Y algo más sigue, así. y sigue, y Y sigue. después de la maratón Sí, sigue, corra, pues después lo dejan botado si no sí, corre uno. de que estamos hablando, ¿verdad? O sea, Ujú, ujú, ahorita si hace 10 años yo me hubiera quedado mentalizado en que no, solo voy a sacar, no sé, CDs y CDs o ujú, cassettes o ujú, LPs, que ahora volvieron un poquito, pero ujú, ¿verdad? Definitivamente me hubiera quedado ahí y muero con el LP y el LP se muere y yo me muero si no me hubiera pasado al cassette y si el cassette no hubiera pasado a la evolución del disco, ujú. bueno, el CD y del CD a las partes digitales Sí, sí, con claro. todo pasa. Y hablando ahorita de esos proyectos, bueno, que bueno, tu pasión es la parte musical, pero también has producido muchos, has trabajado mucho en la parte de audio. Ujú. ¿Has tenido qué proyectos has desarrollado por ahí? ¿Tenés la parte de los En, personales en la parte de audio? eh, bueno, pero en producción musical se Sí, refiere. sí, producción musical o en general, Eh, digamos,
Es que no creo que no son bandas conocidas, digamos. Por ejemplo, le comentaba a Noé, hace no mucho produje a unos venezolanos Ajá. que viven en Estados Unidos. Les hice una pieza de rock progresivo. Hay un muchacho aquí que él tiene un taller de guitarras. Ahorita, es que soy malísimo con los nombres. Ajá. Bueno, en fin, él produjo una pieza de música urbana. Creo que ya la subió o la sube en estos Ok. días. No sé el nombre artístico. No sé nada más, espérate. Manda Búscalo, huevo, voy a búscalo ahí. buscarlo. Búscalo Se me ahí. olvidó cómo se llama este huevón. Él tiene una fábrica que hace púas y guitarras que se llama The Makersmith. Ah, The Makersmith. ¿Lo conocen? No sé. Bueno, él, no sé, así se llama la empresa. Él está aquí en Costa Rica Sí, también. sí. Sí, a él le produje una piecita de música urbana. He hecho, digamos, he hecho pistas musicales para, por ejemplo, hay una academia de Giancarlo Zamora, es un profesor famoso aquí, mucha gente ha pasado por la enseñanza de Giancarlo. A él le hemos hecho pistas para los alumnos cuando se van a graduar o para ciertos eventos, que hay que hacer como una especie de karaoke o así. Entonces, por ejemplo, eso he hecho Sí. mucho. Bueno, para Tocar a Me Suena, Teletica, y las últimas 3 temporadas les hemos hecho las pistas con las que los participantes cantan. Ok. ¿Qué más? No sé. He hecho mucho, digamos, es que en música he hecho, pero no demasiado. He hecho más como para publicidad. Para un tiempo trabajé para una agencia de publicidad grande acá que se llama Ogilvy. Pero eso era más... Tilín la va a conocer. Sí, sí, haciendo igual diseño de sonido, digamos, para comerciales o cuñas de radio. Mezcla igual, ¿verdad? Ese tipo de cosas para marcas como... Es que no, creo que no se pueden decir marcas, no sé. No, pues No sale sé. aquí. Eso no es la tele ni la radio, lo que Sí, sea. bueno, entonces para Claro y para Tang y para Dove y varas así, Tal vez ¿verdad? algún día nos patrocinen. Coca, tal vez algún día sí me suelten para Que hacer la suelten ahí publicidad. por publicidad. Sí, sí, entonces sí, digamos, eso es más que todo, la publicidad genera más que la música, obviamente, ¿verdad? Sí, Porque sí. todas las empresas de una u otra forma necesitan publicidad. Entonces, eso es más que todo a lo que me he dedicado. Pero música, tal vez no han sido tantos los proyectos, sí. Hay una banda, pues que creo que ya ni existen, se llamaban Ion Cristianos, No. que los más grabaron un EP, también se los grabé hace como 5 años, una cosa así. Y así. Y hablando un poco de tal vez de esas diferencias, ¿qué tan diferente, o desde el punto de vista de vos como ingeniero en audio, eh, qué tan diferente o cómo manejas todas esas diferencias, no sé, de producir? Evidentemente debe ser muy diferente, ¿verdad? Pero pistas para publicidad, pistas para, no sé, me imagino que Tu Cara Me Suena, debe ser como un mundo completamente diferente. eh, o producir, bueno, no sé, urbano y pasar a otro tipo de género. ¿Cómo haces esa diferencia o qué Es es que diferente? sí, depende, digamos, de qué tipo de producción estemos hablando. Al final, los procesos como para trabajar el sonido, ¿verdad? Pues sí, para procesar el sonido son lo mismo, ¿verdad? Son las mismas herramientas, es el mismo software, es la misma cosa. El asunto es para qué se necesita ese trabajo, digamos. Perdón, por ejemplo, qué sé yo, un comercial para web, ¿verdad? Para Facebook o algo así, que lleva normalmente es una locución y una voz, o a veces, por ejemplo, llevan Foley, no sé si saben qué es Foley, como cuando, o sea, hay un animado, los animados no suenan, ¿verdad? Son Ajá, dibujos son, animados, entonces uno tiene que ponerle sonido. Ah, por cierto, hice el sonido de una película, ahora que me ¿en serio? acuerdo, el cumpleaños esotérico de Guillermo Tovar, le hice el diseño y el sonido y la mezcla de esa película. Bueno, no a toda, a la mayoría de las escenas. Ah, ¿en serio? Sí, sí, eso ¿Eso fue tuvo que un, haber eso fue un sido? trabajo muy chuzo y muy duro porque, como le digo, nada suena, entonces hay que crear todo de cero, los ambientes, roces de la piel, Y, los pasos, todo, ¿verdad? Entonces, y eso cómo lo hacen, se van a un set, tienen en el diferentes... estudio, yo en mi estudio ahí vos lo hiciste usando todo. chunches con, sí, Ah, ralladores de queso y, sí, y lo que sí. hubiera, no sé, sí, con lo que haya. Esa es la cuestión. En ese tema específico es la imaginación, ver cómo simulo, cómo engaño el cerebro del que está viendo ¿verdad? Que lo que está viendo así suena y realmente es otra cosa, ¿verdad? En Que muchos no casos. sé, una caída de un lapicero Sí, y un tenés golpe que... de algo, no sé, explota una bomba y tal vez fue que tiré, no sé, una almohada No, durísimo y la saturé y le puse un poco de cosas, entonces suena como una explosión y no es eso, ¿verdad? eso sí que Es, es un trabajo sí, es muy increíblemente enorme. interesante, Y hacer, me gustó mucho, sí. Pero se me fue el punto. Bueno, que depende del enfoque. sí. Entonces, por ejemplo, en una producción musical normalmente digo, porque hay algunos artistas que sí utilizan esos recursos,
eso no se hace, ¿verdad? Es solo como, tome, aquí está la guitarra, aquí está el bajo, mezcle, que todo se entienda, que todo suene bien y ya, chao. Que sí necesita cierto grado de creatividad, pero ya al final es una cosa como muy técnica, que ya uno tiene como sus parámetros mentales depende del estilo. Las guitarras, por ejemplo, en el rock las guitarras tienen que estar más al frente que en el pop, por ejemplo, una cosa así, ¿verdad? Ya hay como un estándar. Mientras que en una cuestión como de diseño de audio, ya sí es de mera creatividad, ¿verdad? De probar sonidos, de modular sonidos, de grabar una voz, pero es un monstruo el que está hablando, entonces bajarle y meterle ruidos raros y horas así, ¿verdad? Eso ya sí requiere, es como el proceso mental, el proceso creativo es muy diferente, digamos. Entonces, por eso digo, depende del enfoque, ¿verdad? Las herramientas son las mismas, pero el proceso es diferente, ¿verdad? Sí, sí, ya ahí donde vos decís, sí, como decís, Sí. o sea, ¿qué tan creativo puedes llegar a ser? A ¿Y qué te veces, sí, permite ser creativo en y qué no? publicidad, por ejemplo, no, en publicidad que el locutor graba la voz, se pone una música, por ejemplo, y ya, En eso fue fondo todo. y, Chao. y el mae ¿Verdad? hablando, Eso es todo. bienvenidos a aquí, Ajá, vamos a o una cosa así, ¿verdad? Depende. guitarra Tigari, Ujú. compra aquí, Entonces, compra ahora, compra ya. sí, sí, suena como los más ahí en la Avenida Central, vendiendo cachos, man. Sí, sí, pase, Ujú. pase, baratico. Sí, 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 sí. Venga, venga, la promoción, Día de la Madre. Exacto, exacto. Entonces, ¿ves? Ese es Ese es asunto. el proceso. Y hablando, obviamente, pues hablando un poco del proceso, por ejemplo, en Tu Cara Me Suena, Ujú. esos Eso formatos es, como más, ¿qué tal la eh, experiencia por ahí? ¿Cómo te fue? digamos, el asunto con eso es que es una sola persona, en este Ajá. caso yo, haciendo pistas para aproximadamente 10 participantes, semana a semana. Entonces, es imposible, digamos, hacer pistas de cero, además que el presupuesto no lo da. Entonces, mayormente, yo lo que hago es agarrar karaokes de verdad que hay Mm, y grabarle algunas cosas encima, hacer algunas modificaciones que se requieren y se van así. y Hay se- algunos casos que las piezas que escogen no existen del todo, no hay karaoke, entonces ahí sí hay que hacerlo de cero de cero. totalmente, pero no es la mayoría del caso. Entonces, es eso, básicamente, como eso es un trabajo más de edición, creo. Se graban algunas cosas, pero son pocas, digamos. Ok, Entonces, pero pero es sí, similar a una, aquí como... es similar a, ¿qué le digo? A un trabajo de hecho como de edición de video, ¿verdad? Que hay que cortar y Y pegar y pegar es escoger que... esta toma que es la que ocupa y pegarla con esta de otro lado, porque las piezas, digamos, ellos no pueden cantar las piezas, la duración de la pieza completa no la pueden cantar porque como es un programa de una hora o Son, no sé sí, sí, cuánto dura, me imagino hay que... que hacer un recorte, Ok, ¿verdad? Entonces yo escojo qué parte de la pieza cantan y tengo que hacer el montaje con los karaokes y las cosas ok, que haya, ¿verdad? ok, perdón. Debo Ujú. confesar que no soy muy seguidor de ese tipo de programas, Sí, entonces sí. no sé Todo mucho, bien. pero, Sí, sí, no, ok. pero ok, sí, me entiendo que es como más, lo que decís, sí, es como, no sé, me imagino que canta no- una salsa, Ujú. no sé, Héctor Lavoe, bueno, tal vez Sí, no, sí. De no sé hecho, cómo se sí, llama. cantaron Aguanil Ah, en el sí, programa pasado ah, y bueno. estuvo tuanis eso. Ah, Sí. bueno, entonces sí, vos lo que tienes que hacer es como recortarlo, Sí, que le dure el buscar, minuto, no sé, de la buscar una canción. base, un karaoke que suene bien, digamos. Si no hay, tengo que hacer la pista yo de cero, grabar todo, percusiones, bajos, lo que sea. Y cómo haces ahí? O sea, ¿tenés a Eh, un grupo detrás grabándote? sí, ¿Tenés esos recursos o...? yo contrato músicos en ese caso. Ah, ok, ok. O sea, hay presupuesto para contratar músicos, entonces le contrato el piano a tal persona, la batería o la percusión a Pero tal, y tiene que luego ser yo me encargo. como el programa semanal, ¿no? O sea, me Sí, imagino que no sé qué tan anticipado te dicen cuáles son las piezas, sí, pero tengo cierto tiempo para ir trabajando, para ir trabajando, pero aproximadamente de 2 semanas, una semana, una cosa así, o sea, depende. tienes algo que tienes que hacerlo, Es así, o sea, sí. sin Entonces, parar. sí, en algunos casos sí tengo que hacerlo así, en otros casos yo puedo crear todo desde la Sí, computadora, sí, lo haces vos sintetizado, solo. digamos, ¿verdad? Y en otros que sí existen, pues me guindo de alguna pista y nada más le meto alguna que otra cosa que se ocupa para el formato, Pero, y, pero se va así. y aunque entonces llegas y bueno, ya ahí va saliendo semana a semana Sí. y y le van dando por ahí. Ujú. Ok, sí, parece súper interesante en realidad Sí, también. es Bueno, tuanis, todo me es gusta. como tan diferente, ¿no? Sí, hay Sí, varios, sí, las, de todo lo que has hecho, ¿qué es lo que más te ha gustado? eh, O tal vez no algo no tan detallado, pero o cuáles son los como los proyectos o los que realmente has creo que disfrutado más. el diseño de sonido me gusta porque realmente reta la creatividad Ahí es donde de es la, como de más la creativo, persona. digamos, donde decís la parte más Sí, creativa. eso es muy interesante y la mezcla de música. Cuando me mandan Mm, una mezcla con 70 tracks y- y, o sea, es un reto, es interesante hacer que suene todo, que todo se entienda. Por ejemplo, una cosa así, tuve la oportunidad de mezclar la orquesta avanzada de la Escuela Municipal de Música de la Unión
Entonces eran ese montón de tracks por todo lado y ver cómo hago para que no se enreden las fases, para los que saben algo de audio y así. Aquí tenemos muchos, pero sí. Sí, y es un trabajo, es retador. A mí me gustan los retos en audio, digamos. En otras cosas no, que pereza, pero en audio. Es lo que como a todos, nos gusta lo que nos apasiona, Sí, nos gustan los Entonces, retos y lo que no. Eso nos vale un carajo. Sí, sí, básicamente. Básicamente sí somos. Pero qué interesante. Y realmente hablando un poco de la pasión, ¿verdad? Creo que ahí entra, se te nota como esa pasión que tú tenés, que realmente disfrutas. No, mentira. Sí, bueno, estoy de estar aquí. Estoy de producir aquí el Drago. Me gusta. Qué bueno grupo, ¿verdad? Estoy feliz. Me gusta el audio. Sí, exacto. Sí, me gusta. Todos somos grupos. Sí, exacto. A esas horas ya todos somos grupos. Sí, exacto. Sí, y ahorita, bueno, dices que ahora vas a trabajar directamente vas a pasar a hacer sonido. Estoy haciendo sonido para el CINART. Para el CINART, para Canal 13, sí. Canal 13 aquí en San Pedro. No, en La Bruca. En La Bruca. No estoy perdido, man. Sí, en La Bruca. De hecho, ayer estuve en la móvil de Figueritos. Sí. Entonces, sí, digamos, es una aplicación. Es un poco diferente, ¿no? Es total. Bueno, aquí ya tuvimos un pequeño problema técnico-táctico. Se le desaparecieron los audífonos. Sí, me desaparecieron. Ahora apareció. ¡Pluc! Soy un nuevo yo. Una variante mía. Rick and Morty. Rick and Morty. Sí. Básicamente, qué bueno Rick and Morty. Todo distraído. Qué bueno Drupi, qué bueno. Buenísimo. Pero bueno, volviendo un poco a lo que estábamos hablando después de... qué bueno Rick and Morty. Sí. ¿Sos fan, no? Depende de qué quiere decir fan. No he visto las últimas temporadas. Vi como hasta la 4, creo. Sí, vamos como por la sexta, séptima. No sé, pero sí. Es chulo, ese tipo de comedia sí, es muy bueno, sí. Es loco. Pero bueno. Qué bueno, sí. Bueno, volviendo un poco ya a lo que queríamos como conversar un poco era de, para entender un poco, evidentemente lo pregunto un poco más para la gente que ahí va a estar escuchando, y entiende un poco las diferencias, ¿verdad? ¿Qué hace una persona en sonido en vivo, por ejemplo? Que aquí tenemos mucha gente que hace sonido en vivo, o que les gustaría tal vez hacer sonido en vivo, y yo creo que con toda la explicación que dices anteriormente queda muy claro, ¿verdad? ¿Cuál es qué es lo que hace una persona que está haciendo sonido en vivo en una banda, por ejemplo, bueno, no sé, en un concierto, lo que hace ahorita que estás hablando, que estás ahora con CINART, pero ¿cuáles vienen siendo esas diferencias? O sea, ¿qué hace cuáles son como, porque son dos profesiones completamente diferentes? Yo creo que no son tan diferentes. ¿No? Okay. Creo que, o sea, es que el asunto es que no llevo tanto desempeñándome en esto, pero lo que he visto hasta ahorita, yo creo que la única diferencia es de tiempo y distancia. Okay. ¿Por qué? Porque el ingeniero de audio que está sentado en un estudio, le dicen, le voy a contratar 10 horas para que mezcle esto. Sí. Entonces usted tiene esas 10 horas. El mic que está en vivo tiene que resolver ya. O sea, vaya, instale todo, conecte todo, vea que todo esté sonando. Una vez que ya tiene todas las señales y que sabe que todo está ¿verdad? En orden y se entiende y se escucha, ahora sí, pruebe, empiece a mezclar, empiece a ecualizar, y cuando empieza ya el chivo, ir como modulando un poco más el sonido para que suene bien. Entonces, al final es lo mismo porque las herramientas que se utilizan son exactamente las mismas, pero el asunto, me refiero al tiempo porque tiene más tiempo una persona en estudio, en teoría, porque a veces se contrata con muy poco tiempo y hay que correr. Pero, tienes que presentarlo. Y la cuestión de la instalación, que yo en mi estudio ya tengo todo instalado. O sea, la persona llega a grabar, ahí está el micrófono, está lo que se ocupe. En una cuestión en vivo, vaya, corra, monte todo, ¿verdad? Y se ocupa más gente, y, ¿verdad? Es una cuestión un poco más de reacción a tiempo real, creo, ¿verdad? Entonces, creo que esa es la única diferencia realmente, porque en sí los términos y lo que se hace es lo mismo. ¿Y hasta el momento te ha gustado como más algunos? Bueno, yo sé que ya es poquito como la parte más de sonido, pero lo que has visto. Sí, no, realmente me gustan, creo que por igual. Por igual porque nada más el punto de vista es un poco distinto entre uno y otro, pero me refiero, es como que el estudio yo estoy viendo desde aquí y el sonido en vivo estoy viéndolo desde acá, ¿verdad? Es la misma vara, solo que la perspectiva es otra. Pero es interesante igual. Y digamos, el hecho de salir a la calle, cubrir eventos chuzos, por ejemplo, que hay que ir al Teatro Nacional,
a transmitir una obra o que va a tocar la Es que sinfónica y hay hacen que ir a mucho, transmitirlo. mucho cultural, ¿no? Sí, Es algo muy, muy cultural. exacto, y ese tipo de cosas son, a mí me gustan muchísimo, ¿verdad? Que me gusta tanto la música Sí, y sí, el arte. sí. Y Entonces, tener experiencias es una en la oportunidad parte muy, 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 no sé, sí, como decís vos, o sea, una obra en sí, Teatro Nacional y ese tipo, sí, sí. Que son te cosas vas a que tener regularmente no tendría acceso de esa de manera, esa ¿verdad? manera, sí. Porque obviamente uno puede ir y pagar y lo que sea, pero estar como a cargo y tener de cierta manera la presión de que la transmisión salga bien porque hay gente viendo, la verdad, y que es algo por lo que le están pagando y si Sí, sí, se lo jala disfruto. una torta, ¿verdad? Es Es realmente un un broncón. tortón, exacto. Entonces Y no sale eso, el audio, ¿no? Dejó de sí, grabar. sí, sí, eso es interesante, Tony. Ah, sí, es súper interesante. Y hablando un poco, volviendo un poco a la parte del delirarte, ¿cómo ha sido como ese... Delirare, man. Delirare, perdón, qué vergüenza. Delirare. Delirarte. Siempre, es que aquí Es vacilamos. difícil, pero, No, es que aquí pero, es que también, pero, perdón, es que pero lo también puedes lograr, ¿no? internamente lo vacilamos mucho. Yo sé, le han dicho de aire, le han dicho de todo, le han dicho, ¿verdad? Es que decimos Sí. dele aire. ¿Cómo Tenemos es? un saboteador interno Es que, que le inventa nombres es a que la baja. eso es la vara. Qué Sí, vergüenza. Editemos esa parte, no mentira. sí, Pero es que, en verdad, el huevo de Noé pasa siempre cambiándole el nombre, va. sí, sí, Entonces sí, siempre sí. va dele aire. Tengo hambre, fue un día de estos. Fatal, no, no, qué mal, no. Entonces, así, sí, definitivamente. Es para dinamizar el asunto. Está bien, está bien. Porque ya tienen bastante, 6 años. 2015 Empezamos en dijiste. el 2015, con Noé empezamos como en el ¿qué? 16, 17. Nos sacaron del 16, caño. 17, sí. Saliendo, Cuando salió el caño, sí. saliendo del IAFA. Sí, sí. ¿Y cómo ha sido esa experiencia también? O sea, desde el punto de vista musical, vos como guitarrista, me imagino que también los producís o... Sí, 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 sí. Bueno, no, llevan, o sea, a mí lo o- bonito del IRAR es que es un trabajo muy en conjunto. O sea, no es como que yo hago todo. O sea, en realidad, por ejemplo, Natasha, la cantante, Sí, sí. ella, no sé, tiene una idea melódica. Entonces, yo le pongo la armonía y hago algunos arreglos y unas cosas. Luego le enseñamos la idea a Noé y Noé agrega sus cosas y ya cada uno empieza como a agregar. Y ya en el proceso de producción ahí definimos, no sé, algunos efectos. A Noé que le cuadran muchos efectos y varas así, no sé, raras como, no sé, varas raras que le cuadran Sí, a este mae. siempre le gustaba horas raras, yo no sé. Sí, sí, sí. Entonces, al final es como un producto muy enriquecido en el sentido de que hay muchas cabezas como Como proporcionando pensando. ideas y demás. Entonces, es un trabajo muy interesante. César, que es el bajista, hace el diseño visual, gráfico, Ok. digamos. Ajá. Entonces, es como, no sé, o sea, es como el chiquito de todos, ¿verdad? Como una vara que creamos entre todos y desde el punto de vista de todos y es como muy, muy democrático, ¿verdad? El asunto. Entonces, ese proceso es como lo que yo buscaba, que le comentaba, nunca logré, no me gustó trabajar solo, no me gusta No, trabajar así sí, sí, te gusta y era muy la complicado. compañía. Sí, sí, sí. Entonces hasta ahorita es que hemos logrado trabajar así. Igual ha costado porque cada quien tiene cosas que hacer, ¿verdad? Siempre. Y Es han que pasado eso... muchos músicos por la banda porque se tienen que ir, no sé, por diferentes Sí, sí, razones. sí, siempre Pero por lo menos siempre hemos estado, bueno, habíamos estado Noé, Natasha y yo, ya como la como base, bien. digamos. César llegó hace unos años y ahí se quedó también, ya lleva como desde el 2017, entonces está con nosotros. Ahorita el batero creo que está bien comprometido con la nota, vamos a ver, ¿verdad? Sí. De momento me parece que le gusta, Ok. ¿verdad? Y, Entonces, sí. y que, porque bueno, yo sé que van a sacar disco el otro año. Vamos a sacar 4 Están- sencillos vas- este año. ah, ok. Ya sacamos uno. Sí, ya lo El sé. 15 de mayo tiramos otro, luego cada 2 o 3 meses, no me acuerdo, vamos a tirar los otros dos. Y a principios del 2022 ya tiramos el Ya álbum. tiene disco, sí, sí. Por ahí yo no sé ni qué pasó porque íbamos a patrocinar, pero se durmió, ¿no? Estamos en conversación. Estamos en Ok. conversación, ahí el encargado del presupuesto de publicidad. Pero bueno, hablando un poco de eso, musicalmente, ¿qué diferencia sentís entre los dos discos? ¿O qué diferencia sienten ustedes ahí metiendo a Noé un poco también? ¿Sabes qué es divertida? La historia de lo que pasó con el... ¿Un LP? Ay, no, eso no es divertido. A mí me Bueno, parece ahora da risa, pero... Sí, sí. Es que... Esas historias que ustedes en el momento, en algún momento nos vamos a estar riendo de esto. Sí, todavía no me da tanta Todavía risa. no, pero ¿qué les pasó, A mí sí. Sí, porque, bueno, nada, mejor no digo nada. Lo que pasó fue que el EP estaba avanzado, ya casi iba a terminar, pero yo estaba trabajando ya muy cansado, una madrugada, cuando ya casi iba a salir, y no sé qué hice y borré todo. Un botón Toqué. un botón que dice de borrar. No sé, no, sí, pero no sé qué hice, le di como en una vara muy rápida, le di a la carpeta donde estaba todo el EP, clic derecho, eliminar. Y no me fijé que hice eso,
y yo tengo la costumbre de borrar lo que está en la papelera. ¿sí? Ok, sí. Entonces llegué y borré la papelera y volví a ver el escritorio de la computadora y cuando me di cuenta la carpeta que no estaba era la del disco, no la que quería borrar. Y yo, ¿qué hago? Y busqué algunos softwares para recuperar, pero me recuperó, sí me recuperó, pero me recuperó, o sea, no conectaba el software con lo que había grabado y al final no pude, o sea, no pude y lo que tuve que tirar de EP eran unas premezclas que había hecho hacía como 6 meses que sonaban fatal, todo mal, porque eran como unas pruebas nada más y yo no quería volver a jalarme todo el trabajo que ya sí, no claro, podía. sí. Entonces digo yo, ¿sabe qué, ma? Esto es un EP, igual es un experimento, tiremos eso como está. Y lo tiramos y suena terrible, ahí están en YouTube y en Spotify para los que quieran oír algo que suena feo, ahí lo pueden escuchar. Y eso fue una fatal, sí. Ya en el disco debut. Eso fue para el primer disco. Eso fue un EP que sacamos en el 2016. Ah, ok, sí, cuando estaba apenas empezando. Sí, ajá. Como no lo mataron esos más. Exacto. Linda, ¿no? Aquí monchando frente a los que no podemos monchar en cámara, ¿no? Luego ya en el 2019 logramos sacar el álbum debut, que es Rising, que suena bien, digamos, no es como lo mejor que me hubiera gustado hacer, por diferentes razones no pude alcanzar el sonido que quería, pero es decente, digamos. Y además son ideas muy, ¿cómo lo digo? Adolescentes. Okay. La mayoría de esas piezas que grabamos en ese disco... ¿Adolescentes musicalmente o...? Sí, musicalmente. Sí. Las piezas que grabamos en ese disco eran ideas que Natasha tenía guardadas de cuando era una chiquita, de 15 años, algo así. Tenía que 10. nunca pudo producir, lo mismo que estábamos hablando. Sí. Y algunas ideas mías también musicales que yo tenía de hacía mucho tiempo. Entonces era una cosa que suena interesante, pero no éramos nosotros ya en ese momento, ¿verdad? Ajá, sí. Entonces creo que no era, creo que no fue, es un disco interesante que de hecho tuvimos buenas críticas en otros países y todo, en algunas revistas nos publicaron y estuvo Tonis, pero no era algo tan auténtico, a mi parecer, ¿verdad? No sé. Tal vez sea auténtico, pero no auténtico del momento. No, sí, porque no era como la época ¿verdad? Sí, desfasado en la época. En el tiempo, exacto. Era lo que fuimos hacía un tiempo, pero no éramos más. Y ya nos pusimos filosóficos. Sí, verdad. El devenir. Es? Entonces, yo que me representa el día de hoy no es el mismo yo que... sí, Rick and Morty, vámonos cuánticos. No. Entonces, bueno, eso estuvo bien, pero ese era el único tema y, ¿verdad? Y tampoco me sentí como tan feliz. Ya lo que estamos haciendo ahorita sí creo que está un poco más acorde con nuestra realidad, ¿verdad? Con nuestro tiempo. De ahorita. Con la línea de tiempo. Exacto, ya no una vara ahí atemporal, sino ya, ¿verdad? Y que además, bueno, yo tengo mucha más experiencia que en ese tiempo ahorita, ¿verdad? Entonces, y he adquirido equipo. Ay, ya me corrió otra vez esta hora. He adquirido equipo, ¿verdad? Que suena mejor y entonces ahora sí estoy alcanzando un sonido del que me siento feliz y el que siento que a mi gusto personal, ¿verdad? Es como lo que a mí me gustaría escuchar. Yo no lo veo como desde un punto de vista de competencia, como de que suene mejor que tal, o sea, mejor para mi propio oído, ¿verdad? Para lo que yo busco, lo que me gustaría escuchar. Desert quedó muy bien, que fue el desierto, fue el sencillo, es que se llama Desierto en español. Okay. El sencillo que sacamos hace poco, ¿verdad? ¿Cuándo fue? ¿En febrero fue? ¿Fue que veo que grabaron, no? Pero sí, ajá. Los que hicimos con Celaya. Con el famoso Celaya. Sí. Ese sonido, sí, yo me siento orgulloso, me gusta. Si yo escuchara algo que suena así, que no es mío, diría, uy, Mike, que suena eso, ¿verdad? Porque es como me gusta que suene a mí. Si a estos más no les gusta salados, lo siento. Ahí sí soy yo. Ahí sí soy yo el que escoge cómo suena. Problemas de ellos. Ajá. Problemas del grupo, además, el tuyo. Pero sí, entonces sí, creo que este disco sí es o sea, es más honesto, es más auténtico, tengo los recursos y la experiencia para que suene como yo quería que sonaran los demás, que no lo logré, y entonces estoy satisfecho. Es algo que se satisface y claro. Es orgulloso del producto. Sí, podría decir, yo mezclé esta vara. Es de los pequeños hijos. Sí, exacto. Y ya, bueno, entonces ahorita, está sacando, ¿qué? LPs. Ahorita ya es ahorita son sencillos. 4 sencillos durante el año y en el 2022 empezando ya sacamos el disco. Perdón, 23, gracias. Rick and Morty otra vez. ¿En qué año estamos? Ya ni sé ni qué estamos. Tuve un encuentro ahí con un hoyo negro y... ¿Qué? Un gusano en el tiempo. Sí. El asunto es que el disco salió ya el más pasado.
Sí, exacto. Sí, el, ¿Cuál disco? o el disco. Oh, Dios, ¿qué está pasando? ¿Dónde Ma, estoy? ma. Sí, yo lo cantaba en Bueno, reggaetón. Sí, ¿qué? ¿Yo qué? No, no Bueno. entonces urbano, ¿no? Bueno, yo he cantado reggaetón. Sí. Me han pagado por cantar reggaetón. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo así? Sí, sí, Ay, sí. ¿cómo? Me he tenido que alguna vez tuve que cantar reggaetón. ¡Ay, Dios! Ahí, Disculpen todos los... No, pero eso va editado. Técnico. técnico. Nada, Ok. Trabajo para muchacho. Sí. No sé qué estaba diciendo. Bueno, el reggaetón es una parte que no sé por qué estoy diciendo. No Sí, importa, sí, pero. no tiene nada que ver. Sí, pero es pero- que en esta historia de tiempo, Sí, pues sí, tu sí. reggaetonero Sí. Madre, yo aquí con un pañuelo. de los antiguos. Sí. Como Mae. anaranjados, Exacto. sin ofender. No, yo no tengo nada en contra. Tengo un montón de compas que les cuadra esa vara y todo bien. En una fiesta lo ponen y no importa. Sí, sí. Nada más que Otra no vez sé, volvemos al chamaco nunca me cuadró ni chamaco, no sé, es una vara, no sé, algo en el sonido no me gusta. Es que, ¿sabe qué fue lo que pasó? Que las traumas. primeras piezas que yo escuché conscientemente fueron los Power Rangers. Ok. Y yo escuchaba una vara que sonaba Ajá. como una motosierra. Y me di cuenta después a los años que era una guitarra con distorsión. Y esa vara me cuadraba como sonaba. Ok, como tú nadie te enamoró. Entonces sí, es como que ahí fue donde nació esa vara que me cuadra el rock, creo. sí. Viene los Power Rangers. Sí, los Power Eso sí Rangers. nunca lo había escuchado. Yo sí, madre, porque La era que- esta que- pieza no, de que no sé, que Go alguien- Go Power Rangers de... Que le gusta. Que era le guste, Mr. Big, Ajá. o sea, Mr. Big, el grupo Mr. Big de Ah. donde tocaba Paul Gilbert Ajá, y Billy sí, sí, Sheehan sí, y sí, estos sí. más buenísimos. Sí, sí, Esos más tenían, yo tenía un cassette de los Los Power Power Rangers. Rangers. Entonces yo tenía en eso que tenía como 10 El años. soundtrack es. Sí, el soundtrack, sí. Ah. Y De yo hecho, ya- yo no de hecho, la entendía- introducción es un piezón. Sí, es como O sea, es un power es un metal o un power- heavy, o no sé va, qué eso- diablos es. va, Yo en eso ese estaba- tiempo Sí, para uno en ese momento yo no entendía qué estaba oyendo, o absolutamente sea, no nada. sabía porque eso no sonaba en radio, pues sonaban otras varas, no sé, o bueno, por lo menos en el radio que ponían en mi casa. No, yo creo que no. Entonces, claro, cuando yo oí eso, yo, ay, ¿qué es esto? No entiendo qué estoy oyendo, pero me cuadraba, no sé. Y Sí, así, sí, así sí. empezó la vara. Entonces yo me quedé enganchado como en ese género y en esa nota. Después ahí me he diversificado, digamos, he escuchado de todo. Pero nunca me gustó tanto como la parte urbana de la música por alguna razón, no sé. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, son, no. son gustos, no, Sí, no, sí, no hay sí, bueno, sí. no hay malo, es No, es jamás. diferente. A no le No, podemos yo no, decir eso, yo no pero podría, digamos, yo admito, esos más que rapean y esas varas así, yo no puedo hacer eso. Eso requiere un proceso mental, mental muy ¿verdad? fuerte. Eso es, ¿verdad? Entonces, no, para nada. O Sí, sea, no menosprecio, al conocimiento. contrario. Sí, sí. Bueno, ahora que Sí. está mucho de moda, no sé, creo que en Costa Rica no sé tanto tal vez, pero por lo menos yo sé que en otros países sí está mucho de moda el freestyle Sí, uff, es y como es este man argentino, y Tiago. ajá, ¿Lo han escuchado? sí. Impresionante. Sí, man. sí, sí. O sea, Le es ponen una de las- varas al mae es así una de la de- nada, le ponen un papel higiénico y el mae se inventa un rap así, unas líneas, Unas en líneas. cuestión así de... Sí. O les ponen, sí, bueno, hay muchos métodos, Sí. pero igual les tienen una lista de Sí, palabras. le dicen varas, y les va, tire, y y el mae, el mae, bla, bla. no sé, le dicen barro y Sí, el mae tiene que buenísimo, el mae ¿no? los más tienen que empezar Sí. Son como improvisaciones. son Sí, improvisaciones, sí. de hecho. Sí, sí, Lo son. muy- Sí, el freestyle el es eso, freestyle man. es improvisar, Sí, muy al estilo de los 70s, 80s en Estados, ¿verdad? Algo sí. así. Es que esas películas viejas de que los más Mm. Eminem y esas varas así que Esas salieron. varas- Bueno, pero eso no es tan mae. viejo, man. Eminem Mae. es más como el... Bueno, sí, como pero 90, quiero decir, o final sea, de los 90, 2000, algo así. pero que no, me estaba acordando de la película Mm. de 8 Miles de Eminem, creo que el mae hace 30 años. Ve, mae. Oh. Usted no había nacido. No, pues, ¿qué había nacido? ¿Qué había nacido? Aquí el representante. estimado mercadólogo, no sé qué es, ni siquiera había Detrás de nacido en cámaras, esos tiempos. jamás, man. no, Sí. ni estaba, pero nada, ni cerca. Sí. Yo creo que no se habían casado los papás. sí, sí. Ah, sí, ese estilo tiene Sí, por Mae, supuesto. tiene toda su nota completamente diferente. Sí. Ujú. Pero bueno, hay gente que definitivamente sí no le gusta. Y Sí. hablarles de eso. No, yo sí le veo mucho valor. y, Sí. y ahora, o sea, musicalmente podríamos discutir ciertas cosas, pero lo que mueve y toda la parte de mercadeo detrás de eso y lo que genera Sí, hoy claro. en día Es- y tiene su valor de una u otra forma. Aunque No, algunos... sí, muchísimo. o sea, Y genera mucho. O sea, sí, yo creo que lo que más genera ahorita. ¿no? indiscutible, man. O sea, Ahorita ahorita ya. la música urbana es el mainstream totalmente. O sea, Sí. eso es lo que suena en fiestas, lo que suena en radio, lo que suena en. Eso es. Es lo que- Y está bien, o sea, eso es bueno. Sí. Y yo creo que, yo lo que he visto, no sé cómo los ves, tal vez, y vos que has dicho que has estado produciendo un poquito por ahí, no sé si te has empapado un poquito, pero siento que va evolucionando un poquito, o por lo menos tengo la fe de que vaya evolucionando un poquito y que pase como de tanto, ¿verdad? Como de mucha
parte no tan musical o no tan creativa, tan artística, sino creo que está yendo ya como, vienen artistas un poco más, con mayor creatividad y con mayor... Como Rosalía o algo así, ¿se refiere? ¿O Sí, qué? sí, que vienen Sí, como más... Ahí se escuchan los bomberos, es que aquí pasa sí, de sí, todo, aquí apagando aquí incendios. en el piloto pasa de todo. Ajá. Ujú. Pero bueno, no sé Sí. si has visto por ahí un poco... Yo, bueno, es que como le digo, no consumo, Sí, sí, entonces creo que no estoy Yo- muy... Debería, la verdad, sí. como persona que trabaja un poco con música, debería estar un poco al tanto de eso, pero es que, no sé, No, no, yo no lo he consumido tanto, pero sí he estado como estudiando un poco más la industria. Entonces me he dado claro. cuenta que tal vez estoy hablando paja, pero bueno, sí he visto como que había una pequeña evolución ahí. Yo creo que Yo ya he la gente está visto, dando como, sí, no sé, con todo esto de J Balvin y todo eso, ahora siento que eso se está quedando un poquito de lado, estamos como en un inicio, sí, pero ahí puede ser, va a ir cambiando un poquito, me parece. puede ser. Ya Creo que llevamos quieren muchos hacer como... años de esta nota, yo creo, o Sí, sea, también todo evoluciona y todo muchísimos cambia. años. Pues más bien creo que ha durado mucho, o sea, en el sentido de que, por ejemplo, el rock como tal duró que, o sea, se hizo demasiado fuerte en los 80s. Luego vino el grunge. No me gusta el grunge. Y después la vara, no sé, para mí como que empezó a perder, Ya, ya no era el mainstream del momento, ya empezó a sonar otras varas y sí, así. ya viene un poco más el pop, ¿no? En ese Ajá, y bueno, antes otras de eso estuvo cosas. como... Sí, sí. Y después de ahí, o sea, fue un auge como de qué, como unos 10 15 años, una cosa así, tal vez, el rock. Como el rock Como es... el 70 y tantos, No, no sé, como el 70 y tantos al 90 y tantos, fue como... es que en los 70 hubo mucha loquera, o el rock progresivo estuvo un tiempo y otras cosas, ¿verdad? Sí, Pero sí, el sí, rock así pero... como comercial, ¿verdad? Rock comercial, Sí, en los creo que fue en los 80 80. donde estuvo fuertísimo y fue como una década y chao, o sea, ya después de ahí, o sea, otras cosas. Lo que pasa es que Mientras que no esta se puede... música urbana, o sea, yo me acuerdo, por ejemplo, el Rookie o esas varas, ¿verdad? Ah, Al menos yo estoy hablando del mercado país, sí, sí, sí. no sé afuera, pero desde ese tiempo, o sea, ha seguido evolucionando en diferentes cosas, como poniéndose diferentes máscaras y la tecnología, ¿verdad? Que evoluciona y los sintetizadores y las varas, pero es la misma cosa y sigue, Es o la sea, ha misma, seguido siempre. demasiados años, man. Tiene como, no sé, 30 años, una cosa así. Sí, que la base es la Pues misma es siempre. lo que estábamos viendo el otro día, de que supuestamente el reggaetón, la primera pieza del reggaetón es una pieza de Vicos y De Vicos el Imagínate, 92, el 93. imagínate. Ajá. ¿Ves? Sí, O sea, es una vara que ha perdurado, o sea, en el sí, sí, tiempo, después no vino el sé. general, que Sí, yo siempre juré que había sido general, pero bueno, eso ya ahí. ¿Ah? sí, sí. Bueno, y si le decís eso Bueno, y Puerto a Rico, los puertos, ahí se la tiran, sí. decirles a los, Sí, decirles eso a los de Puerto Rico. O sea, sí, sí, sí. decirles eso a los Ahí puertorriqueños, a se ver tiran qué. entre los dos. Sí, sí, es como, no sé, como el pisco. Sí, después, no sé si han escuchado, ¿ah? Que el No, pisco, o el tango. sí, es Que dicen que peruano, el tango no es el tango, que dicen que es de Uruguay, que que es de de Argentina. Argentina. Se la tiran O ahí sea, también, creo. bueno, sí. Sí, 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 es como el Algo así, tango. Sí, sí. sí, que los argentinos dicen que es Ujú, argentino y los uruguayos dicen que era cubano. Y ujú. las Malvidas, ¿de quién es? O el gallo pinto. Ay, bueno, Bueno, no voy a hablar, güey, Gallo sí, el Pinto. gallo pinto, Nicaragua. Nicaragua, Costa Sí, Rica, sí, al sí. final. Sí, cada uno Sí. tiene. Nosotros decimos que es nuestro, y los Sí, nicaragüenses ellos dicen dicen que es de ellos, sí. que es de ellos, pero bueno, es nuestro. Al Bueno, final todos de todos. al final todos de todos. Sí, sí, sí. Sí, sí, pero bueno, son cosillas que van pasando y ahí vamos evolucionando un poco con lo que... Sí, igual con lo que vamos consumiendo, pero sí se ha durado. Nunca lo había pensado desde ese punto de vista, ¿verdad? Pero sí es algo que apertura. Pero bueno, ha evolucionado mucho también. O sea, siento que, no sé, ahorita no sé qué tanto o sea, lo que se consume, obviamente en fiestas, bares, actividades y todo eso. Pero No, realmente pero lo que consume, véalo en las listas de Spotify, los top no sé qué que le de venden 50, sí, sí. son, pues hay muchísimo de eso, en la parte latina al menos, Sí, ¿verdad? sí, en la parte de la tesis, Porque hay house y otras cosas, ¿verdad? En Estados Unidos y demás, pero sí, sí, por lo menos en Latinoamérica creo que ha sido muy fuerte, ¿verdad? La música urbana. sí, 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 pero bueno, eso creo que es un tema sí. para nunca Esto, acabar. para invitar al chombo y El ch- estudiar fenómenos que bueno el chombo, sí, sí, el chombo es que lo dijo el buenísimo. chombo. Pero sí, ahí no, más bien agradecerte, Alfonso. Yo creo que fue una buena conversación. Ya llevamos ratillo conversando, hablamos un poquito de todo. Y realmente, pues, tu pasión y lo que veo, lo que te gusta la música, es increíble. No sé si conocías un poquito de Gary, pero bueno, aquí estamos y como te dije, eso es Yo iba a Digari cuando estaba allá en el premercado, ¿saben? En en el un Peri, fondo, ahí compraba cosas. ¿sí? Yo los vi crecer, dijo. Estamos así. No, Sí, sí, sí. Desde antes de que no estuviera aquí.
Mucho antes, Mucho antes, sí, sí. No, no, Sí, 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 claro. es una historia vacilona también. Claro. Pero bueno, nuestra idea y lo que estamos ahora apuntando mucho es eso, o sea, eso es de las primeras pruebas. Hemos hecho muchas cosas en realidad, muchos desde esos estilos, más que todo cuando empezamos con la pandemia intentamos mucho, y ahora hemos tratado de retomar, pero sí vemos como desde el punto de vista de Gary, estamos buscando generar algún tipo de apertura y ayudar en lo que podemos más que todo porque simplemente sentimos que se ha dejado mucho de lado y la parte cultural, la parte de música, evidentemente pues de nuestra mayor población y nuestros amigos, la mayoría son músicos, increíble si en algún momento podamos tener gente de audio, perdón, de algún otro tipo de arte, pero nuestra idea es de empezar a hacer este tipo de conversaciones con gente tan apasionada como vos, que le guste la música, que le guste el audio, que compongan, que lo que quieran, lo que sea su arte en su momento y lo que realmente quieran, pues dejar un poco ahí de semilla, y como decías vos, ¿verdad? A veces no es necesario hacer algo que le guste a todos, porque eso no a veces... Depende del enfoque, sí. Sí, ¿verdad? Pero creo que el valor es hacer algo muy bueno que le guste a pocos. Sí, que le guste a uno, y si tiene gente que lo admira, pues genial, buenísimo. Sí, entonces, pues ese es un poco el objetivo que estamos con estas nuevas pues, ideas que queremos hacer y seguir trayendo. Ojalá, no sea la primera vez, la próxima vez podemos sentarnos a conversar de cualquier otra tontera, de cualquier otra cosa. Podemos sacar más Rick and Morty o hablamos de cultismo. No, mentira. Las fábulas de los 90, yo sé. Uy, qué bueno. Sí, ve. Y el mundo de Bobby, man. Qué bueno el mundo de Bobby. Sí. No, Uf, bueno. No, ahí... Usted no sabe de qué estamos hablando, ¿verdad? No, aquí serio, que detrás de cámaras, no. Sí. No sabe ni... Ya se fue a acostar ahí porque no sabe ni qué estamos hablando. Pero no. Y yo, como decís, es vacilón porque como en los Power Rangers, por ejemplo, ¿verdad? Te indujeron, te crearon algo ahí que ahora si uno se pone a pensar, en realidad, o sea, esa introducción es arte puro. Es puro heavy metal. Es puro heavy metal, y te llevó y posiblemente de muchísimas otras influencias en tu pasado te han llevado a lo que te gusta el día de hoy, a todos, en realidad, a todos nos lleva. Pero bueno, eso era, man. Otra vez, muchísimas gracias por estar aquí, por dedicar ese tiempo, por echarse alguito con nosotros aquí. Un par de cafecitos. De cafecito, de café Rey. Lo que ustedes no saben es que el micrófono capta el sonido del hielo. ¿Cuál Sí, hielo? es café. ¿Cuál hielo? No, es que es café frío. Aquí no hay hielo, oigan. Sí, que ya no suena nada. Pero sí, man, otra vez, bueno, ya para cerrar, muchísimas gracias A ustedes, gracias. y esperamos que a la gente le guste lo que estamos haciendo y cualquier otro invitado ahí que quiera venir, que se acerque con nosotros. Gracias por la oportunidad. También. Ahí la vamos a traer, sí. A la cantante. A la cantante de Tengo Hambre. Con esto nos despedimos. Tengo hambre. Chao. Chao, gracias. Buenas noches.